Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos de las redes sociales y amigos de las redes sociales que nos van a poder escuchar. Nos van a poder escuchar y van a poder reproducir este video luego de que ya haya sido grabado ahora en este momento en vivo. Pues ya estamos aquí reunidos, ya estamos próximos a terminar esta escuela bíblica de vacaciones de este año 2016. Estamos a 3 días de servicio. El día 21 de diciembre terminamos la escuela bíblica con los jóvenes. Entonces estamos próximos a terminar esta escuela bíblica. Estamos próximos a un montón de actividades de fin de año. Y el día de hoy quiero que compartamos un mensaje muy especial. El tema para el día de hoy está titulado Tradiciones o Mandamientos. Hermano, tú que me ves en este momento, por favor, han pasado apenas unos cuantos segundos de que comenzamos esta transmisión. Por favor, te lo pido, que te tomes el tiempo para poder escuchar este mensaje. Este mensaje va a ser de mucha bendición para ti, como lo ha sido para mí y para ustedes jóvenes que están aquí presentes. Claro que también va a ser de bendición para ustedes. El tema de hoy está titulado Tradiciones o Mandamientos. Bueno, como primer punto, me gustaría poner muy en claro, en algún momento cuando las personas en las redes sociales reproduzcan este video, mucho gusto, Otto Castellanos, Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía. Cuando reproduzcan este video, van a preguntar, ¿quién es esta persona la cual está hablando de la palabra de Dios? ¿Sí? Como primer punto quiero dejar bien en claro de que yo no pertenezco a ningún credo religioso, no pertenezco a ninguna religión. En lo personal, yo soy únicamente llamado cristiano. Yo me identifico como cristiano porque la Biblia así lo enseña en los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo desciende a esta tierra, la Biblia nos enseña que desde ese momento fueron llamados los que creemos en Cristo Jesús, cristianos. No pertenezco a ninguna denominación religiosa, no soy católico, no soy adventista, no soy evangélico, no soy protestante, no soy testigo de Jehová, no soy de los mormones, no me identifico como de ninguna religión hablando, únicamente me identifico como cristiano, me identifico como justificado por la sangre de Cristo en la cruz del madero. Bueno, no sigo tradiciones de ningún tipo de este mundo, ¿verdad? Porque la Biblia habla mucho al respecto de esto. Es lo que vamos a hablar el tema de hoy. Lo único que sigo y al único que yo sigo en lo personal es a Jesús, que nació en Nazaret, ¿verdad? En una aldea humilde de Jerusalén llamada Nazaret, y que es el Hijo de Dios. Es lo único que creo, es lo único que sigo. Y vuelvo y repito, el tema para el día de hoy está titulado Tradiciones o Mandamientos. Como primer punto, debemos de entender que tradición es una palabra procedente del vocablo latín traditio, ¿sí? Y a su vez del verbo tradere, que significa entregar o transmitir. Eso significa una tradición. Es algo que nos han entregado por generaciones o que nos han transmitido de igual manera por generaciones. Vamos a hacer rápidamente una pequeña oración para que el Señor nos abra los oídos y los ojos espirituales y que nos abra el entendimiento para entender su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Dios eterno, por este día hermoso que nos has regalado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Y tú nos enseñas, Padre bendito, qué cosas debemos y qué cosas no debemos de hacer. Te pido, Dios, que nos abras los ojos y los oídos espirituales, que quites cualquier espíritu de estupor, Señor, y que podamos entender tu palabra como realmente está escrita. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, abramos nuestras Biblias, por favor. Vayámonos al Evangelio según Marcos, capítulo 7, del verso 1 al verso 13. Marcos 7, del verso 1 al verso 13. ¿Tienen muchas Biblias ustedes por ahí? Brian, ¿no le prestas a ellos dos? Porque ustedes ahí tienen. Prestásela a Nico y a... Yo Marcos González, Marcos Evangelio según Marcos, capítulo 7, del verso 1 al verso 13. ¿Me dicen amén cuando ya tengan la escritura? Bueno, dice la Biblia: se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Esta es la versión Dios habla hoy. Lo que ustedes tienen es la del 60. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos, ¿qué dice? Con manos inmundas. Con manos impuras o inmundas, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, dice la Biblia. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Hagamos una pausa ahí. Bueno, el pueblo judío tenía una enseñanza de parte de Moisés, que ellos tenían que hacer cierto procedimiento antes de utilizar los utensilios para la casa del Señor, para el templo, ¿verdad? Pero estos que siguieron con ese orden que había sido estipulado, lo fueron volviendo una tradición, ¿verdad? Ya entendimos que la palabra tradición es transmitir o entregar. Entonces estos habían tomado esta enseñanza y lo habían vuelto una tradición o una costumbre, que si ellos no hacían, por favor pongan atención acá, que si ellos no hacían el procedimiento o el ritual de la manera que ellos la habían estipulado, de pe a pa, es decir, en un orden específico, no estaba bien, porque no lo habían realizado de la manera correcta. Entonces ya entendimos un poco con respecto a esta enseñanza. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, dice la Biblia: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados? Hagamos otra pausa ahí. ¿Ya vieron esta pregunta? Le preguntan a estas personas, le preguntan al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados? Ellos ya habían adulterado ese alineamiento o esa ley o ese procedimiento que ellos debían de seguir para el lavamiento de estos instrumentos o utensilios. Ellos ya habían adulterado esa enseñanza y ya la habían vuelto una tradición transmitida, que dice, de nuestros antepasados. Así dice la Biblia. Continuemos. Sino que comen con las manos impuras. Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo, ¿qué dice? de labios me honra. En la versión Dios habla hoy dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Dice: de nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Continuemos. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones
de los hombres. Hagamos otra pausa ahí. Es decir, de que cuando el hombre comienza a entregar ciertas enseñanzas o ciertas costumbres, estas personas que crearon estas costumbres o estas tradiciones, los comienzan a tomar como que si ellos fueran Dios. ¿Por qué motivo? Porque al momento de que continúan esas costumbres o tradiciones, ya pasan de dejar de ser costumbres o tradiciones, sino más bien dice la Biblia que se convierten en mandatos, ¿verdad? Y dice, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. O sea, sustituyen los mandatos de Dios que están en la palabra de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Continuemos. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, el Señor les habla. Ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Hermanos queridos, está bien claro lo que el Señor nos está diciendo. Que nosotros pasamos por alto el mandato de Dios para mantener nuestras tradiciones. Simple y sencillamente. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús en su palabra. O sea, las tradiciones que nosotros estamos acostumbrados a mantener y a seguirlas enseñando en generaciones, nosotros echamos a la basura lo que Dios quiere para nosotros por esas tradiciones, simple y sencillamente. La Biblia dice, pues Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte o muera irremisiblemente. Aquí creo que dice en la versión del 60. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, que quiere decir ofrecido a Dios. Y también afirman que con quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Veamos acá un momento. La Biblia nos está enseñando acá de que cuando nosotros apartamos el famoso diezmo que nos están exigiendo hasta el día de hoy de nuestro salario o de nuestros ingresos para las personas que están en las redes sociales, y ustedes de lo que ustedes les dan, en un cierto momento alguien les va a querer enseñar que ustedes aparten algo para Dios, ¿sí? Ya sea diezmo o ya sea ofrenda. El punto acá que el Señor nos está enseñando es de que nosotros, viendo la necesidad de que pueda tener alguien en nuestra familia, el Señor habla acá de mi padre y de mi madre. Vamos a poner este ejemplo más claro. Si mi papá y mi mamá tienen una necesidad, pero de lo que yo he recibido de mi pago o de mi negocio en general, yo he apartado ese dinero para Dios, y mi padre y mi madre tienen necesidad, y yo les digo, yo no se los puedo dar porque ya se lo aparté para Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice, de esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que transmiten unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que si yo tengo un dinero que supuestamente lo estoy apartando para Él, Dios me está pidiendo mi algo. Ese dinero que yo tengo apartado, dice el Señor acá, que en vez de estar pensando en yo dárselo a Él, mejor que se lo dé a mi padre, a mi madre si tienen necesidad. Miren lo que dice el Señor. Increíble, ¿no? Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque lo que tengo es ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera que dice el Señor, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Es decir, cuando yo tengo cierto dinero y yo digo, lo aparto para ofrendarlo al Señor porque es algo ofrecido a Dios, pero en mi casa hay necesidad, porque dentro de mi mismo círculo
alguien no tiene que comer y me dicen, ¿me podés ayudar? Yo no tengo ni para darle a mis hijos. Y yo le digo, disculpa, pero lo que tengo guardado es ofrecido para Dios. El Señor me dice que estoy anulando la palabra de Dios con esa tradición. Interesante, ¿no? O sea que si de lo que yo he ofrecido a Dios, tiene que ser para lo que las personas necesitadas. Porque con yo entregárselo al pastor de mi congregación, yo se lo estoy entregando a Dios. Ya entendimos de que cuando la palabra nos dice de que el Señor nos enseña, de que nosotros creamos le preguntan al Señor, ¿y cuál es la obra? El Señor dice, la obra es que crean en el que Él, o sea, Dios ha enviado, que es Jesús. La obra no es venir y dar cierta cantidad de dinero para que eso me hacen pensar, ¿verdad? La obra no es venir y dar una cantidad de dinero X para la obra de Dios. Porque eso es lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Confunden las cosas. ¿Por qué? Porque tienen beneficios. Y esos beneficios, Dios está en contra de esos beneficios que están sacando en la actualidad. El Señor les dice, pastores asalariados. Así les dice. El punto es que en muchas ocasiones nosotros, por seguir las tradiciones que nos han enseñado, nosotros invalidamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo así? O sea que yo estoy haciendo de menos la palabra de Dios por seguir las tradiciones que me han enseñado. Sí, eso quiere decir la palabra. La Biblia también nos enseña en Gálatas 3:13. Léanlo, por favor, búsquenlo. Gálatas 3:13. Gracias a Nelson Floreal Pivaral, a Fercho Vélez. Johnny, mucho gusto, Dios te bendiga. Gaby Osorio, muchas gracias también por ver un poquito de esto. Dios te bendiga. Gálatas 3:13. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver en las congregaciones que en algún momento ustedes han pasado cerca, o lastimosamente donde ustedes entran, que en la entrada principal de la congregación dice Iglesia de Dios, o Iglesia de Cristo, o algún nombre que identifique que es algo o un lugar, más bien dicho, en donde se adora a Dios, y está identificado por una cruz. Algunas congregaciones, Iglesia de Cristo y una cruz dibujada. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O han visto personas en la calle que andan con una cruz en el pecho? ¿Sí? O dicen de que el cristiano se identifica con una cruz. ¿Sí? ¿Sí? Ahora la pregunta del millón es, ¿en qué parte de la Biblia dice que el cristiano se va a identificar y menos con una cruz? La Biblia no dice que el cristiano deba de identificarse con una cruz o deba de tener algo que identifique la entrada del lugar en donde se congrega de algún tipo, menos con una cruz. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo, ¿qué dice? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿qué dice? Maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, por ti, amigo, que estás en las redes sociales, y por ustedes, jóvenes, y por mí en la cruz del Calvario, Cristo se maldijo por ustedes y por mí.
Cristo se hizo maldición porque las leyes ya lo establecían. Por eso dice, porque escrito está, o porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué nos queremos identificar como cristianos con una cruz? ¿Por qué queremos portar en el pecho una cruz? ¿Por qué queremos tatuarnos, peor aún, en el cuerpo una cruz? Si la Biblia dice que maldito todo es aquel que es colgado en un madero, o que se identifica con una cruz. Al Señor mismo, cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, a Él lo tenían que bajar urgentemente. Primero, porque si lo dejaban que pasara al siguiente día, que estaba ya próximo al día de descanso en los judíos, era un pecado gravísimo. Lo tenían que bajar, descender de la cruz. Por eso José de Arimatea llega a Pilatos y le dice que le entregue el cuerpo del Señor. Y José de Arimatea ofrece un sepulcro cercano a donde crucificaron a Cristo, para que rápido hicieran el procedimiento de el entierro o sepultar al Señor. Hay un motivo, porque en la ley de los judíos, dejar colgados a los que estaban destinados a muerte en cruz de un día para otro, ellos tenían que dejar que murieran en horas, si no maldecían en sí su nación. Entonces la Biblia nos está enseñando que la cruz es una maldición. Entonces, ¿por qué nos han transmitido y nos han enseñado? Porque viene siendo una tradición o un mandamiento de hombres, de que nosotros, los que somos cristianos, debemos de identificarnos con una cruz. ¿Por qué? Son errores y gravísimos que nos han enseñado. Y el problema es, discúlpenme la expresión, que somos ignorantes de la palabra. Ese es el gran problema, que hacemos tradiciones y mandamientos de hombres a nuestra vida y los hacemos y nos gusta cumplirlos, pero el Señor nos está enseñando de que esas tradiciones o esos mandamientos no son gratos para Él. Continuemos con la lectura. Bueno, vamos a entender otra cosa antes de leer el siguiente pasaje bíblico. La palabra y término filosofías y huecas sutilezas, hay un pasaje bíblico que habla sobre esto. En otras versiones, en otras traducciones de la Biblia, aparece como teorías y argumentos falsos. Y la palabra rudimentos del mundo, esto nos enseña un poco el diccionario, que dice el diccionario de que es un elemento primitivo o un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. O sea, es algo que desde hace muchísimo tiempo nos han enseñado, que tuvo un principio, que tuvo un origen, ¿verdad? En ciertos conocimientos, y por eso lo crearon. Es decir, existe un motivo por el cual fue creado las tradiciones o los mandamientos de los hombres. Toda tradición y todo mandamiento tiene un origen. Ustedes y yo tenemos un origen. Nosotros fuimos originarios, fuimos creados en el huerto del Edén. ¿Por quién? Por Dios, simple y sencillamente. Si nosotros los hombres fuimos creados, tenemos un origen, fuimos creados por Dios, ¿de dónde creen que se originan las tradiciones y los mandamientos que hasta el día de hoy tenemos en la tierra? Nunca nos hemos puesto a pensar esas cosas. A todos nos gusta pensar en celebrar las cosas que el mundo nos ofrece. Estamos a fecha, ¿cuánto tenemos hoy? Estamos a fecha 10 de diciembre. Estamos a fecha 10 de diciembre y estamos próximos a la festividad de fin de año. Llámese así Navidad o llámese así fin de año. Ahora les pregunto, a ustedes y a mí nos han enseñado a celebrar la Navidad. Y nos han enseñado que es la Navidad, supuestamente, por el nacimiento
del Hijo de Dios, por Jesucristo. Ahora, a ustedes nos han enseñado, a todos nosotros nos han enseñado esto. Nosotros hemos investigado y nos hemos tomado el tiempo para verificar que realmente fue eso. ¿Están seguros ustedes o sus papás o sus abuelitos o los papás de sus abuelitos, etcétera, 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 para atrás, toda su generación, de que realmente eso es lo que estamos celebrando? ¿Verdad? Entonces, el punto es, todo tiene un origen. Nosotros los hombres tenemos un origen y somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza. Todas las tradiciones que los hombres tenemos tienen un origen. Lo que debemos de hacer antes de tomar en cuenta esas tradiciones, de hacerlas a nuestra vida y de seguirlas fomentando o de seguirlas enseñando o de seguirlas pasando, es verificar el origen de esas tradiciones. El Señor está en contra de las tradiciones, ya lo hemos visto. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 2:8? 2:8. Natalia, yo sé que los jóvenes tienen más. ¿Qué dijo? Después de Apocalipsis. Comencemos desde Colosenses 2:1. Amén. Bueno, los que no hayan encontrado lo vamos a leer acá, no se preocupe, usted lo puede buscar en su casita. Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hagamos una pausa ahí. Dice la Biblia acá de que en el Padre y en Cristo, en ellos está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso la Biblia nos dice que el que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar en abundancia, ¿verdad? En Cristo están todas las riquezas de la sabiduría. En Él nosotros, cuando hacemos de Dios nuestro castillo, nuestra fortaleza, el Señor nos comienza a abrir el entendimiento. Llegamos a ser unas personas entendidas en su palabra, no en las cosas del mundo. Continuamos, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, Pablo nos está diciendo, ustedes quieren tener entendimiento, ustedes quieren tener sabiduría, quieren conocer cosas grandes y ocultas que desconocemos. Jeremías 33:3 dice, en Cristo y en el Padre está todo lo que ustedes deben de saber, y ahí deben de pedir toda la consejería que ustedes necesitan. El verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe, vean, con las palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es lo que yo quiero, hermanos queridos, de que pongamos mucha atención en las palabras de que el apóstol Pablo nos está refiriendo también en esta carta. Todo este versículo es precioso, todo el capítulo. Dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No tenemos que andar en ninguna otras cosas. En Cristo tenemos que andar. Continuemos, 7. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo nos enseña que nadie nos engañe por medio dijimos de que las filosofías y huecas sutilezas, en otras versiones bíblicas aparece como teorías y argumentos falsos. Es decir, sería así entonces: mirad que nadie os engañe por medio de teorías y argumentos falsos, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres, conforme, dice que la palabra rudimentos del mundo son elementos primitivos o un principio básico basado en conocimientos muy sencillos. O sea, son unas enseñanzas que tuvieron un origen, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Continuemos. Porque en Él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿ustedes quieren saber qué es lo que tienen que hacer y qué deben de hacer? En Cristo Jesús está toda la sabiduría, todo el entendimiento, y no conforme a las tradiciones de los hombres o a los rudimentos del mundo. Simple y sencillamente. El punto es, queridos hermanos, es de que todas las tradiciones tienen un origen. Hoy podría ser mi cumpleaños. Normalmente lo que se hace en los cumpleaños es un pastel, velas, piñata posiblemente, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hombres no fuimos creados para recibir la gloria de ningún hombre. Todos los hombres fuimos creados para darle la gloria a Dios. Nada más. Nosotros no debemos de pensar en, ay, hoy es mi cumpleaños. Hoy quiero que me compren esto, hoy quiero que me compren aquellos, y que cada persona que me vea en la calle me ande celebrando o me ande honrando. Si la honra y la gloria tiene que ser únicamente para el Señor. Así de sencillo. Tenemos que pensar en que cada cosa tiene un origen. Cada tradición trae un origen. El problema es de que no investigamos y no sabemos con qué intenciones estas tradiciones fueron creadas. Muchos dirán, es que yo celebro tal cosa. Algunos, miraba yo el otro día un reportaje, es que yo celebro Halloween porque me dan dulces, dicen los niños, y me gusta porque me disfrazo y todo. Todos sabemos, todo aquel que quiera decir que es cristiano tiene que saber que celebrar Halloween es celebrar la fiesta de Satanás, ¿verdad? Ahora les pregunto yo, si los que escuchen este mensaje por medio de las redes sociales, si ustedes tienen conocimiento de que el Halloween es malo, porque es una tradición. Esta vino de Irlanda por medio de los celtas, ¿sí? Los celtas ellos eran satanistas, ellos practicaban la magia negra, y ellos se disfrazaban de esto y aquello, con respecto para poder mantener a los seres espirituales. Ellos en sus creencias dicen, ¿verdad?, de que los seres espirituales se mueven en ese día, y efectivamente así es. Ahora, si ustedes y yo ya conocemos estas cosas, ¿verdad?, ¿por qué no nos podemos a pensar en lo siguiente? Si el Halloween es malo porque fue originario en Irlanda por medio de los celtas, ¿de dónde provino entonces tal tradición? ¿De dónde provino la Navidad? ¿De dónde provino, por ejemplo, el fin de año? ¿De dónde provino el día de San Valentín? ¿De dónde provino, etcétera, etcétera, etcétera? Cada país tiene diferentes
tipos de celebraciones. ¿Y saben qué es lo peor? Acá en Guatemala somos una mezcla de tradiciones y que no son ni de nosotros. Es lo peor. ¿Saben qué es lo peor? De que nosotros seguimos un montón de tradiciones que fueron originadas al otro lado del mundo, ni siquiera aquí mismo. No les estoy diciendo, que porque nuestros ancestros eran chamanes en Tikal y ellos hacían rituales y todo, hagámoslo nosotros porque es nacional. No, les estoy diciendo de que todas las tradiciones tienen un origen. Verifiquemos el origen de las tradiciones y tengamos cuidado con los mandatos que estemos recibiendo de parte de hombres. Por ejemplo, en Roma hay una persona que es muy mencionada en el ámbito religioso, que a ellos lo han colocado como Dios mismo, porque Él ha creado mandatos. Y las personas que creen en esta religión dicen, sí, amén, que así sea, esto y aquello. Pero Él no es Dios para crear los mandatos. Los mandatos ya están en la Biblia misma. Y ahí está lo que debemos de seguir, porque es palabra de Dios, no palabra de hombres. ¿Verdad? Entonces, hermanos queridos y jóvenes, pongámosle mucha atención a esto. Los colosenses, lean en el versículo 18, 2:18. El problema de los colosenses, leyendo un poco sobre este capítulo 2, los colosenses, ellos adoraban a ángeles, pero creían en Cristo. ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. ¿Qué dice en el verso 18? Léanlo por favor. Dice la Biblia, lo voy a leer acá. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Pablo les está diciendo, vamos a poner un ejemplo, como que yo les dijera, que nadie los prive a ustedes de su premio, de su galardón que ustedes van a recibir en el cielo cuando crean en Cristo Jesús y mueran. Por ejemplo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Vean esto, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este era el problema de los colosenses, que ellos creían en Cristo Jesús, pero junto con ellos querían creer en otras potestades o en otras cosas que no debían de creer, como al igual sigue sucediendo hasta el día de hoy. El Señor lo que nos está enseñando por medio de la Biblia en el Nuevo Testamento, nos está enseñando que si nosotros queremos saber cómo conducirnos, dejemos de que nosotros en nuestra carne muramos, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Verdad? Y teniendo la mente de Cristo, podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Miren qué belleza, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero haya sido de bendición. A los amigos de las redes sociales, les doy muchas gracias por dejarme entrar a la intimidad de sus hogares por medio de estos temas. Estos temas no me los saqué yo de la manga. Estos temas están en la palabra de Dios. Es una Biblia que tú tienes en tu casa y que yo tengo en mi casa. No es algo que yo estoy queriendo que la palabra diga lo que yo quiero. La palabra habla por sí sola. No la estoy interpretando privadamente como algunos puedan pensar, sino que estamos hablando las cosas como son. Yo los insto y los exhorto, por favor, hermanos y amigos de las redes sociales, a que verifiquen ustedes si las tradiciones o mandamientos que están siguiendo son mandatos hechos por Dios o son tradiciones hechas por los hombres y con un objetivo principal de perdernos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Por favor, si ha sido de bendición este tema para ti, compártelo con tus amistades, compártelo, por favor, con toda aquella persona
que tú creas que necesite escuchar este tema. Estamos próximos a actividades de fin de año, actividades que ustedes pueden investigar. Si tú que eres cristiano, tú te haces llamar cristiano, por favor, escudriña bien la palabra de Dios. Escudriña también junto con la historia del mundo. El mundo nos da más referencia de las cosas que Pablo estaba poniendo en evidencia que estaban cometiendo mal los colosenses, los corintios, que estaban cometiendo mal los gálatas, que estaban cometiendo mal los filipenses, etcétera, 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 los efesios, ¿verdad? Por favor, investiga y no te quedes con esta bendición. Si para ti ha sido bendición, compártelo, por favor. Nos puedes seguir por los diferentes medios de las redes sociales, por medio de Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre, Juan 8:32 en el Facebook, la página oficial, por medio de Twitter en JN-8-32, en Google Plus más, estamos también como Y Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. En YouTube estamos de la misma manera, tienes diferentes medios para seguir escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios verdadera. Dios te bendiga y que la paz del Señor quede en tu casa y en tu corazón. Amén.